desaparecidos en el sentido legal del término. A lo largo y ancho de nuestra comunidad se localizan 650 fosas comunes que dan muestra de la voluntad sistemática del Gobierno de la dictadura de eliminar físicamente a una parte de la sociedad por motivos de pensamiento. La Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, recoge en su artículo 15, símbolos y monumentos públicos, y en su punto primero lo siguiente: las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas u otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podría incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. En Úbeda, el Pleno del Ayuntamiento, en su sesión de 26 de diciembre de 2007, aprobó por mayoría una moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida relativa a la instalación en el cementerio municipal de una placa o cualquier símbolo que recordara a los asesinados por la represión franquista y cuyo cumplimiento todavía no se ha llevado a cabo. Pero aún lamentablemente, con la legislación vigente al respecto, nuestra ciudad cuenta con algunos de los símbolos de exaltación de ese periodo tan negro de nuestra historia. Por ejemplo, las placas con el yugo y la flecha, entre otros, del antiguo Ministerio de Vivienda, que todavía permanecen en las fachadas de algunos de los edificios de vivienda de la ciudad. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Úbeda somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. 1. Que el Ayuntamiento de Úbeda elabore un censo de los lugares en los que están todavía colocadas las mencionadas placas. 2. Que el Ayuntamiento de Úbeda inste a los propietarios, a través de las comunidades de vecinos, a retirar las placas de las fachadas de los edificios con el yugo y la flecha, alusivas al antiguo Ministerio de la Vivienda por ser contraria a la legislación vigente, o que, en caso de negativa, sean retiradas subsidiariamente por el propio Ayuntamiento de Úbeda, repercutiendo el costo a las comunidades pertinentes. Y 3. Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de la Memoria Histórica, al Foro de la Memoria de Andalucía, a la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica y a los grupos políticos del Parlamento andaluz. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Bien, gracias, señor alcalde. Bueno, el posicionamiento ante esta moción de IPDU, de IPDU, la nuestra, quiero decir, ante la propuesta que nos manifiestan los compañeros de Izquierda Unida, va a ser de abstención, no solo por los motivos que en otras ocasiones saben que hemos esbozado a efectos de garantizar que las mociones estrictamente que se traten en este pleno, puesto que son manifestaciones de voluntad política y, por tanto, no acuerdos ejecutivos, sean exclusivamente e íntegramente dedicados a lo que afecta al Ayuntamiento, a sus competencias y a la ciudad de Úbeda, pero no solamente por eso, sino por dos cuestiones, ante las cuales tengo que determinar y quiero hacer constar en acta que una de ellas creo que sí se debe de llevar a cabo y otra la tenemos puesta muy en cuarentena. Así lo hemos trabajado, lo hemos debatido dentro del seno de Iniciativa Popular Obetense y nos parece que realmente no es lo más adecuado para esta ciudad. Decimos esto por lo siguiente, de forma muy sintética y muy breve, para no hacer más intenso y más extenso este debate. Es cierto, porque yo además era concejal y miembro de esta corporación, que el 26 de diciembre de 2007 se aprobó esa moción por la mayoría de la corporación, aprobándose en este pleno que en el cementerio municipal se instaurara una placa o cualquier otro símbolo que recordara a las víctimas, a los asesinados, en este caso por la represión franquista. No se ha llevado a cabo, señor alcalde, esto es cierto, es un acuerdo de pleno y, por tanto, como tal hay que asumirlo, guste más o guste menos, y debe ser llevado a cabo. Por esa parte, tendríamos que decirles que sí, pero lo que no nos parece adecuado, concebible y, desde luego, en estos momentos aún menos, es, bueno, como una regla general de juego, tener que eliminar todos aquellos tipos de símbolos a través de un censo, en este caso, haciendo alusión precisamente incluso a comunidades de propietarios, porque afecta a bloques con placas identificativas de lo que era el símbolo que en ese momento de la historia, hizo posible pues, que se construyeran por el Ministerio de Vivienda de esa época una serie de viviendas que facilitaron a los ciudadanos. ¿Perdón? ¿He dicho algo gracioso? Que facilitaran, como digo, a los ciudadanos poder tener un hogar digno. Por tanto, no me parece adecuado ni concebible tener que exigirle a las comunidades de vecinos que ahora hagan un gasto para retirar
ese tipo de placa que creo, bueno, pues forma parte de la historia, insisto, guste más o menos, porque por la misma regla de 3, dentro de unos años tendríamos que presentar mociones instando a que se retiraran las placas indicativas y las señalísticas de la Junta de Andalucía, que en estos momentos tiene competencia en materia de vivienda. Luego, silencio para que cada concejal exponga lo que tenga que exponer. Todos somos respetuosos cuando hablan los demás. Todos iguales. Le agradezco esa efusividad y esa atención hacia mis palabras, pero estoy exponiendo lo que Iniciativa Popular Ubetense cree, con todo el respeto a lo que los demás puedan proponer. Y, por tanto, como eso no lo vamos a compartir ni lo compartimos, entendemos que además no es algo simplemente razonable, pues nos vamos a abstener, no le vamos a votar en contra, dado que además incluye, como he dicho ya, señor Martínez, un acuerdo que debía ser llevado a cabo como todos aquellos acuerdos, tanto de comisión informativa, aprovecho para decirle, señor alcalde, de comisión informativa como de pleno, que hayan sido aprobados por la mayoría de la corporación, aunque su grupo haya votado en contra. Dicho esto, mantenemos nuestra abstención, así lo anunciamos y lo haremos en la votación. Gracias. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra el señor Crespo. Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista sí va a votar favorablemente la moción, fundamentalmente porque compartimos la filosofía. Nosotros creemos que se debe de seguir impulsando y desarrollando la Ley de Memoria Histórica para que haga justicia sobre, diría, cientos de miles de personas que fueron asesinadas, masacradas por la dictadura fascista. Creo que es un derecho que tienen aquellos que dieron su vida por defender su idea, por un gobierno ilegal que abusó y ya estamos, no. Los golpes de Estado son golpes de Estado, lo haga quien lo haga. Y aquí hemos tenido 40 años una dictadura franquista que lo único que hacía era represaliar a los que opinaban de distinta manera. Y esa es la historia, les gusten a ustedes o no les guste. Y ahora estamos en un proceso democrático, donde afortunadamente hasta los ineptos pueden llegar a tener cargos públicos. Es la diferencia. Nosotros entendemos que las placas, motivos, insignias y símbolos franquistas, no solamente porque lo compartamos, es que hay una ley que exige a los que estamos en la Administración a desarrollarla, que publiciten la historia más negra de España, pues que sean retirados. Y en este sentido, yo creo que a mí, ciudadano de Úbeda, vivo en un edificio que lo pagué yo, que no me lo regaló nadie, y que se publicitó el escudo y la flecha de Falange Española, tradicionalista, y entendemos nosotros que eso, en la época que vivimos, en el siglo XXI, en el año 2014, es una vergüenza para todos los demócratas de este país. Por consiguiente, vuelvo a reiterar, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Crespo. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros en la consideración de esta moción no vamos a entrar en la exposición de motivos, ni siquiera vamos a entrar a dar nuestra opinión. Por supuesto, la norma está aprobada a nivel estatal y las normas efectivamente son de obligado cumplimiento. Pero el matiz que nosotros introducimos aquí es que las normas son de obligado cumplimiento, pero en sus estrictos términos. Nosotros lo que no podemos es, lo que hace Izquierda Unida es sacar un artículo de la ley, parcial además, un apartado de la ley, plantarlo en una moción y pretender convencernos a todos de que esa es su aplicación correcta. Porque ustedes, aparte de lo que dicen en la exposición de motivos, nosotros, ya digo, no vamos a entrar aquí a debatir cuestiones ni de la memoria histórica, ni de símbolos, que además, en el fondo, nos parece absurdo, porque los símbolos a veces son solamente esos símbolos y la historia está ahí para respetarla, porque yo también le podría decir que ustedes identifican una serie de símbolos, como por ejemplo al que ustedes se refieren, de las placas, el yugo, las flechas, y yo tengo que recordarles que el yugo también se representaba en el escudo de la Corona Real de Castilla, por ejemplo, y esa es la historia de España, ¿no? Y el yugo ya estaba representado en el escudo de la Corona de Castilla. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora
vamos a los edificios históricos y cogemos una picota y le quitamos los símbolos del yugo porque representaban el escudo de Isabel la Católica. Hombre, me parece... yo creo que ustedes a veces llevan en su idea legítima de defender sus ideas políticas, llevan algunas cuestiones hasta el absurdo. Y esto es una cuestión. Pero al absurdo ya no me refiero ya en sí al símbolo, que ustedes es muy respetable que les gusten unos símbolos o no, que además son unos símbolos que debo dejar aquí muy claro que este grupo ni defiende ni deja de defender, porque nosotros aquí no defendemos absolutamente nada. Ni defendemos la dictadura, ni dejamos de defender la dictadura. Pero es que ustedes aquí, al final de su exposición de motivos, intentan concretar esto en unos acuerdos, y yo les voy a leer literalmente el resto del artículo 15, porque ustedes hablan solamente de su apartado primero. Y dicen ustedes que le retiremos las placas a las fachadas, bueno, que instemos a los propietarios, ustedes mismos lo están diciendo con la palabra, con el calificativo que ponen primero, a los propietarios a que retiren las placas. Y ahora la pregunta es, vamos a ver, de un edificio, ¿quién tiene la propiedad o la responsabilidad de un edificio? ¿El ayuntamiento o el propietario? Porque, que yo sepa, desde el filo de la acera hacia adelante es público y desde el edificio hacia adentro es del edificio. Ahora el ayuntamiento no tiene otra cosa que dedicarse que obligar, instar. Es decir, oiga usted, quite usted la placa del Ministerio de Vivienda, porque si no la quita encima, la va a quitar el ayuntamiento y lo va a tener que costear. Bueno, pues esto es como todo. Habrá gente que considere que la debe de quitar y gente que no, porque la placa, repito, está en el edificio. Pero es que además, y el edificio no es competencia del ayuntamiento, como tampoco lo son los registros de agua ni de luz que hay dentro o en la fachada de la vivienda. Pero es que además, ustedes no han obviado una cuestión, y es que estas placas, que son las que inicialmente había cuando no existía Consejería de Obras Públicas, estas placas son un elemento identificativo de la característica arquitectónica o de la calificación de una vivienda. Entonces, a lo mejor este ayuntamiento debería de hablar con la administración competente, ¿no? Porque es que a lo mejor esas placas es que no se pueden retirar, porque identifican a la calificación de una vivienda. Entonces, el ayuntamiento, digamos que aquí se está metiendo en cuestiones de 11 varas. Primero, porque le está exigiendo a los propietarios algo que pertenece a su propiedad y que, por consiguiente, harán o no harán. En segundo lugar, se trata de unas identificaciones administrativas, que por muy antiguas que sean, identifican a unas viviendas que se hicieron bajo unas determinadas circunstancias, con unas subvenciones a favor de determinadas personas y que tienen una normativa y una legislación que hay que cumplir. Y a ese respecto yo quiero leer los dos siguientes párrafos de ese artículo 15, que ustedes parece ser que han obviado, han cogido uno nada más. Y el párrafo segundo de este artículo 15 de la ley que ustedes mencionan, de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, que habla de los símbolos y monumentos públicos, dice: lo previsto en el apartado anterior, que es el que ustedes han transcrito en su moción, lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados. Yo no sé una placa del Ministerio de Vivienda qué exaltación puede tener a los enfrentamientos de la guerra civil o de la dictadura. O cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Yo, por ejemplo, esta mañana he tenido oportunidad de escuchar al portavoz de Izquierda Unida hablar de los vítores y de otras cuestiones que hay en este edificio. Mire usted, es que los edificios históricos son edificios históricos, no vamos a estar borrando ni quitando las cuestiones que pertenecen a lo que es la estructura de un edificio. Y insisto y repito, es que yo entiendo que eso no es una competencia del ayuntamiento, primero porque esas placas están situadas en las fachadas de edificios privados. Segundo, porque son placas identificativas de la Administración, que habrá que contar con la Administración para retirar, porque eso no es del ayuntamiento, ni el ayuntamiento tiene competencia ahí. Y luego, además, esas placas están puestas ahí por razones de la calificación de la arquitectura de ese edificio y de su calificación. Por consiguiente, nosotros entendemos que lo que se pide en concreto en los acuerdos, repito, nosotros no entramos a valorar en sí la cuestión política o ideológica que pueda tener la moción, es que entendemos que no es de recibo. Y luego, por supuesto, en el apartado tercero, creemos, como ha dicho también anteriormente IPDU, este ayuntamiento tiene cosas más importantes que hacer un catálogo de las placas
que del Ministerio de Vivienda tiene este ayuntamiento. Entre otras cosas porque la propia ley, señor Martínez, lo que dice es que el Gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las entidades locales para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la guerra civil y a la dictadura. Pero en ningún momento tiene que recaer sobre el ayuntamiento, que tiene a sus técnicos bastante ocupados en tener que hacer ahora un catálogo, porque además es que me parece, a nosotros es que nos parece absurdo, o sea, es que esto es una cuestión que nos parece absurdo. Nosotros estaríamos de acuerdo en que ustedes pidieran que se retirara una cuestión que estuviera en la vía pública y que efectivamente fuera objeto de esta ley. Pero vamos, las placas de los edificios del Ministerio de Vivienda. Esto es que es absurdo, vamos. Y por consiguiente, como no solamente nos parece absurdo, sino que nos parece que no respeta en los términos estrictos de la ley o no respeta las competencias de otras administraciones, pues no nos queda más remedio que votar en contra. Gracias, señor jurado. Tiene la palabra el señor Martínez para cerrar el debate de la moción. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, en primer lugar, agradecer al Partido Socialista y en parte a la señora Leiva y a su grupo que con su abstención, bueno, pues en cierto modo, aunque sea la mitad, nos da la razón con respecto a lo que se aprobó en pleno. Pero bueno, nosotros aquí lo que decimos es sobre el cumplimiento de la ley. Y aquí la ley es bien clara. Lo que ha pasado aquí es que la ley de la memoria democrática, pues no ha tenido un desarrollo reglamentario. Y ese vacío legal es que ha permitido a todos los ayuntamientos, sobre todo al ayuntamiento del PP, llevar a cabo lo que preceptúa esta ley del 26 de diciembre de 2007. Y es por eso por lo que no se ha hecho. Pero aquí en la Junta de Andalucía, bueno, está próxima a publicarse en el Boletín Oficial de la Junta, en el BOJA. Y entonces aquí sí que va a establecer plazos, ni que sean 3 meses, ni que sea 1 año, ni que sea lo que sea, pero va a haber un plazo en el que va a haber que hacer esto y tenemos que hacerlo. No quiere decir que se vayan a tirar esos símbolos. También está previsto en esta ley, está previsto que se haga un centro documental donde vaya todas estas cosas. Es decir, no se va a dejar en el olvido. No habrá que eliminar por eliminar. Aquí, en el sentido democrático de la gente de izquierda, pues la verdad es que está siempre patente. Y no se va a tirar, se va a hacer un centro documental donde se va a ir todas estas cosas. Y bueno, y entonces la ley va y el reglamento que la desarrolle, que es lo que no se ha hecho con la otra anterior, que a nivel estatal, sí que va a decir que va a poner sanción al ayuntamiento. O sea, los ayuntamientos que no retiren estos símbolos, le va a deducir del Patrica o del Estado, le va a deducir los costos que tenga que hacerlo por subsidiariamente la Junta de Andalucía o el Estado. Es decir, que tan pronto alcance el desarrollo reglamentario. Y bueno, pues de todas maneras es un reconocimiento a una etapa que verdaderamente se empeñen, se ponga como se ponga, fue una etapa negra en la historia de nuestro país. Una historia donde la gente murió solamente por tener pensamiento distinto a quien gobernaba, ¿no? Entonces creemos que, bueno, que esos símbolos que expresan la supremacía de esa digamos, masa gobernante, pues previamente no pueden ser los que estén presidiendo nuestra vida cotidiana y nuestra vida diaria. Por tanto, nosotros, la moción va sobre el cumplimiento de la ley y eliminación del símbolo franquista. La ley hay que cumplirla. Efectivamente, en los párrafos que usted hace referencia, señor jurado, del mismo artículo siguiente, pues estará usted conmigo que son totalmente confusos, se puede interpretar de cualquier manera y no son unos párrafos que aclaren absolutamente nada. Entonces, por tanto, nosotros pedimos que, bueno... Ah, sí, claro, me recuerda a mi compañero Luis que efectivamente el ayuntamiento no está para perder tiempo y efectivamente no se pierde. Ese censo al que se hace alusión en el punto primero de esta, nosotros ya lo tenemos hecho, tenemos fotografiado, está todo documentado, que está a disposición de todos los grupos y a disposición del ayuntamiento para que se pueda, para adelantar el trabajo. Todas las placas, incluso los vítores que hay en el ayuntamiento, aquí en la fachada del ayuntamiento, edificio público, no nos referimos a los que hay vítores de pasada época, sino a uno muy concreto del año 73, que una visita que efectuó Fuerza Nueva aquí a Úbeda, pues se dedicó, entre otras cosas, a pintar ahí unos vítores. Y pasa un poco desapercibido, hay que fijarse mucho para saber que no pertenecen a los vítores históricos que tiene este edificio, ¿no? Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Pasamos a votación. Votos favorables a la moción. Abstenciones. Votos en contra. Hay empate. Con el voto de calidad del presidente decae la moción. Punto número 25. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en relación con el anteproyecto de lo que el Gobierno pretende revisar en la legislación en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.
Tiene la palabra la señora Millán. Gracias, señor Robles. Comienzo con la exposición de motivos. La Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. En su texto se declara el derecho de todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva, sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Y se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, lo que implica no solo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión consciente y responsable sea respetada. Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone y que se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención. En particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. La ley, que vino a sustituir a una regulación que 25 años atrás había supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una subcomisión en la Comisión de Igualdad, en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como los distintos pronunciamientos en forma de conclusiones y recomendaciones del Consejo de Estado y organismos internacionales de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y de la Unión Europea. En concreto, estas recomendaciones quedan sustanciadas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por España y en que su artículo 16e compromete a los Estados partes a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar los derechos a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permita ejercer estos derechos. El Gobierno ha venido anunciando una revisión de esta legislación que representaría un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico y volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad jurídica y a la de los profesionales de nuestro sistema de salud, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Úbeda propone para su aprobación los siguientes acuerdos. 1. Afirma que las leyes deben garantizar los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, así como las condiciones de la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo, que reconoce nuestra vigente legislación, de acuerdo con los instrumentos internacionales y resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales. 2. Declara que la salud sexual y reproductiva debe ser asegurada por los distintos poderes públicos, con equidad en el acceso a las prestaciones, en desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y sociales, para así poder contar con una política pública, integral y preventiva de salud sexual y reproductiva. 3. Considera que debe mantenerse una legislación de plazos combinada con determinados supuestos de indicación terapéutica, de acuerdo con las recomendaciones expertas y la aplicación en el derecho comparado que asegure a las mujeres la adopción de una decisión libre e informada en un periodo concreto de la gestación, ejerciendo la autodeterminación consciente sin interferencia de terceros, como ha recogido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 4. Rechaza la revisión de la vigente legislación en España sobre la salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo anunciada por el Gobierno. Y 5. Insta al Gobierno a descartar la reforma anunciada y a prescindir de cualquier iniciativa que debilite la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, así como a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones que aseguren la protección y eficacia de los derechos de cualquier mujer que solicite la mencionada intervención en el Sistema Nacional de Salud, y en particular su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Muchas gracias. Gracias, señora Millán. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, el Grupo Municipal de Izquierda Unida va a votar favorablemente esta moción y la va a votar por muchísimas razones. La primera y principal es que ahora mismo tenemos una ley vigente que está funcionando y está funcionando bien.
Está funcionando de manera que, si vemos las estadísticas, y no las estadísticas que hace precisamente Izquierda Unida ni el Partido Socialista, sino el Instituto Nacional de Estadística, donde paulatinamente todos los años van disminuyendo el número de embarazos, de abortos, lo cual quiere decir que la ley está funcionando. Y si una cosa funciona, verdaderamente no hay que tocarla, ¿no? La ley, la que pretenden aprobar, pues creemos no, está clarísimo, se inmiscuye en la intimidad íntima, la intimidad más íntima de la mujer, que es la decisión de ser o no ser madre. La hacen amparado en la mayoría en el Parlamento, amparado en esa, y hasta los grupos más de derecha de otros países europeos pues se han posicionado en contra de esta ley que pretende aprobar el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, creemos que crea un error que se toque lo que está funcionando, y lo único que está haciendo es para dar cumplimiento y para dar satisfacción a los grupos más ultraderechistas que hay en este país, y además para dar satisfacción, aparte, no a todas, pero aparte de la jerarquía católica que está gobernando junto con el Partido Popular, porque al fin y al cabo todo lo que se hace es cosas que no perjudiquen a la ideología que tiene la propia jerarquía católica. Por tanto, nosotros no vemos razones para que la ley que hay actualmente se modifique, se toque, porque lleva un montón de años funcionando bien. Y bueno, aquí al fin y al cabo lo único que se está haciendo es coartar la libertad de la mujer, lo único que se está haciendo es poner impedimentos, y lo único que va a traer esto va a ser que haya una emigración a países cercanos donde la ley está a los niveles que está ahora mismo en España, y bueno, pues y que van a aumentar los abortos clandestinos con los riesgos para la salud que eso conlleva. Por tanto, nosotros, por todas las razones que hemos explicado, vamos a votar favorablemente esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Oliva. Gracias, señor alcalde. Quiero hacer constar en acta que la Ley de Base de Régimen Local establece con claridad y nitidez las competencias que tiene un ayuntamiento, en este caso una administración local, y entre esas competencias, desde luego que no está el posicionarse acerca de, en este caso, leyes orgánicas de este calado y de este tipo, máxime cuando tratan asuntos de clara conciencia personal e individual y no del ámbito colectivo. Ese es nuestro posicionamiento. Tanto mi compañera como yo, como los miembros de Iniciativa Popular Obetense, tienen cada uno de ellos, de manera individual, desde luego su posicionamiento y su ideología al respecto. Pero entendemos, con nitidez lo decimos, que desde luego este foro, este ayuntamiento, no es el sitio, no es el foro adecuado para tratar este tipo de asuntos. Igual que lo hemos dicho y lo hemos expresado en tantos otros asuntos que exceden la competencia en materia legislativa, claramente, que un ayuntamiento puede tener, máxime hasta un nivel de ordenanza o reglamento. Por tanto, no seremos nosotros quienes nos posicionemos ni a favor ni en contra, porque ya en conciencia y a título individual, tanto mi compañera como yo, tengo que decir que tenemos la opinión que de manera privada, como ustedes comprenderán, tenemos al respecto. Siendo así, y siendo no una moción de interés general en el sentido de afectar sobre la determinación que podamos adoptar en este ayuntamiento al mismo, y entendiéndola, como he dicho, de índole claramente particular, en un asunto claro de libertades individuales, no tenemos por más que abstenernos, y es lo que vamos a hacer, en el mismo sentido que hemos hecho con otras que, como ya he dicho, exceden el ámbito local. Así es que nuestra abstención, en este caso, creo que va a hacer de balanza en el mismo sentido que en la moción anterior, pero esto no es imputable a IPDU, es imputable a la ausencia, en este caso, del partido andalucista. Muchas gracias. Gracias, señora Oliva. Tiene la palabra la señora González. Muchas gracias. El Partido Popular fue el partido que más apoyo recibió en las últimas elecciones. Casi 11 millones de españoles optaron por un programa electoral que contemplaba esta nueva ley del aborto. Un programa electoral que lo decía muy claro: una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas. El Partido Popular no está de acuerdo con lo que propugnan ustedes, porque si lo que hubiera dentro de ese cuerpo cuando una mujer está embarazada fuera un ser inanimado, podríamos estar de acuerdo, pero no es ni un quiste ni un bulto de grasa, es un ser humano vivo que se está desarrollando en lo que se llama la vida intrauterina. No estamos de acuerdo con que esta ley sea una ley restrictiva. Depende de lo que queramos obtener con las leyes. Si ustedes lo que quieren es una ley permisiva con la muerte, pues sí. Si lo que queremos es una ley que proteja la vida, es esta.
Nosotros pretendemos favorecer la vida, el derecho a existir, el derecho a nacer, eliminar los obstáculos que una mujer tenga y encuentre como problema, que pueda dar a luz, que es lo natural. El Parlamento Europeo rechazó el pasado 10 de diciembre que el aborto sea un derecho fundamental de la mujer. Y no hay ninguna convención ni tratado internacional que haya firmado España que reconozca el aborto como derecho. La nueva ley libera por primera vez a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal. No habrá nada, ni pena privativa de libertad ni de multa. Sin embargo, el PSOE nunca suprimió la pena para las mujeres que abortaran fuera de plazo. La ley del 85 contemplaba pena de prisión y la del 2010 una multa que podía derivar en cárcel si no se pagaba. El reto de nuestro país sería que una mujer embarazada en ningún caso encuentre que su maternidad sea un problema. Lo que tenemos que hacer es erradicar los perjuicios que impiden vivir la maternidad en libertad. El 93% de los abortos se acogen ahora a esa apología que son las 14 semanas. De ese 93% han abortado entre 2 y 5 veces y el 30% no usa ningún método anticonceptivo. Una mujer es mucho más libre si es responsable. Una mujer es mucho más responsable si toma o utiliza algún método anticonceptivo que si va a abortar cada vez que se queda embarazada. Eso no es responsabilidad, eso no es una mujer libre. Para ser libre hay que saber lo que estamos decidiendo. Nosotros le damos paso a la vida. La ley que debe regular... Un momento, señora González. Igual que he hecho en otras ocasiones, vuelvo a pedir silencio, que cada uno escuche y reflexione, pero bueno, vamos a dejar que cada uno se exprese como pueda. Así que no está ofendiendo a nadie, no está ofendiendo a nadie. Está expresando su opinión. Ya volvemos a la misma historia de siempre. Precisamente. No está ofendiendo a nadie, expresa su opinión. No, esta señora no está expresando su opinión. Está silencio en el salón de pleno. Señora Olivares, no tiene la palabra. Señora Olivares, no tiene la palabra. No tiene la palabra. Si usted tiene algo que decir, pida la palabra ahora y le replica, que yo le voy a conceder la palabra. Pida usted la palabra ahora y se expresa como usted quiera. Si le voy a dar la palabra, señora Olivares. Yo entiendo que es un tema delicado, pero hay que permitir el turno de todos. Y yo ahora, de verdad, usted me pide la palabra, yo se la cedo y se expresa con naturalidad, libremente. Prosiga, señora González. Muchas gracias. Que hay que decirle. La ley debe regular y garantizar el derecho fundamental de la mujer, pero también el del concebido y no nacido. Para terminar, miren qué contradicción. Hay hospitales en los que se están realizando abortos de 20 semanas y en esos mismos centros hospitalarios se están intentando sacar adelante a bebés de 20 semanas. Fíjate qué contradicción. Por lo tanto, el voto del Grupo Popular será contrario a la aprobación de la moción que ustedes proponen. Muchas gracias. Gracias, González. Tiene la palabra la señora Millán o quien quiera expresar su opinión. En principio yo. Gracias, señor Robles. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo de la moción al Grupo de Izquierda Unida. Con respecto a Iniciativa Popular Ubetense, entendemos que es una moción que es de libertades individuales que con este anteproyecto de ley se nos está coartando. Y con respecto al Partido Popular, a pesar de su empeño, decirle que es indiscutible que el aborto es una realidad que ha existido y existirá en todas las sociedades del mundo y que ninguna mujer desea tener un embarazo para luego abortar, pero que lo que sí quieren y reclaman las mujeres es una sociedad con unas leyes justas y adaptadas a cada momento histórico. Unas leyes que protejan sus derechos a decidir sobre la interrupción de un embarazo no deseado, del mismo modo que protejan los derechos de aquellas mujeres que deciden continuar con su embarazo. Y es que el aborto no desaparece aunque se prohíba, como ya se ha demostrado en países con unas leyes muy restrictivas que se sigue produciendo y en peores condiciones. Por lo que restringir el aborto es una manera intolerante y discriminatoria de entender las relaciones entre las personas, la sexualidad y la autonomía de las mujeres, que no corresponde al desarrollo de una sociedad democrática ni al sentir mayoritario de la población. Todo lo contrario que está haciendo su Gobierno del Partido Popular con la reforma del aborto de Gallardón, que está condenando a España a un retroceso normativo, social e ideológico sin precedentes y que coloca a nuestro país en la cola de las últimas leyes que se han ido aprobando en materia del aborto, ya que esta ley pretende tutelar a las mujeres españolas suprimiendo su derecho a decidir responsable y libremente sobre su sexualidad y sobre su maternidad. Una modificación de la legislación actual que no viene a cuento, que no es necesaria,
que no ha sido demandada por la sociedad. Al contrario, que existe un gran rechazo social por parte de la ciudadanía, ya que el 80% de la población no está de acuerdo con esta reforma. Pues no está de acuerdo y no contar con apoyo, no cuenta ni siquiera con el apoyo unánime del Partido Popular ni de sus votantes. Por tanto, queda patente que el objetivo del señor Gallardón y del señor Rajoy es imponer la moral de una minoría y acabar con las libertades de las mujeres a decidir. Con la actual ley del aborto, la ley de plazo de 2010, no se obligaba a ninguna mujer a abortar, que sin embargo, con la reforma que pretende imponer el Partido Popular, sí que se pretende obligar a las mujeres a ser madres aun cuando ellas no lo deseen. Algo que no se puede entender y que contrapone totalmente las políticas que está aplicando el señor Rajoy, puesto que por un lado obliga a una mujer a ser madre y a tener un hijo con malformación y por otro lado le retira la ayuda a la dependencia. Gracias. Una vez más, el Partido Popular vuelve a dar la espalda, tal y como nos tiene acostumbrados, a las clases más bajas y desfavorecidas, puesto que con esta nueva norma lo único que está haciendo es generar más desigualdad en función del poder adquisitivo de las embarazadas, abocando a las mujeres sin recursos a ser madres sin desearlo y a poner en peligro sus vidas, abortando en la clandestinidad, algo que pensábamos que ya formaba parte de la historia. Y es por ello que el Grupo Municipal Socialista hemos traído hasta hoy, hasta aquí, a este pleno, esta moción, porque deseamos que se retire de forma inmediata este anteproyecto de ley del Gobierno para reformar la ley del aborto. Una reforma que ya le está haciendo dudar a las filas del Partido Popular, puesto que están viendo cómo sus expectativas electorales ante las inminentes elecciones europeas están cayendo en picado. Y es por eso que ya incluso el señor Mariano Rajoy admite que esta reforma tiene algunos puntos controvertidos y que se someterán a debate. Pero asimismo el señor Rajoy, para justificarse, insiste en que la reforma de la ley del aborto era algo que llevaba el Partido Popular en su programa electoral. Y digo yo que ya es casualidad y mala suerte que para una de las pocas cosas que piensa cumplir de sus promesas electorales sea la ley del aborto y no sea la creación de empleo, el crecimiento económico, la bajada de impuestos, garantizar el bienestar y la protección social de la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no, ha tenido que ser la ley del aborto. Y en estos últimos días pues nos intentan convencer y maquillar dicha reforma diciendo que con esta ley del aborto mejorará la economía al aumentar la natalidad. De manera que ahora resulta que no hay quien reactive la economía en España y va a ser precisamente la ley del aborto la que va a reflotar la maltrecha economía de nuestro país. Por tanto, que alguien me explique semejante estupidez, porque no acabo de entender de qué manera puede ser bueno para la economía la degradación de la mujer y el sufrimiento de muchas personas. ¿No creen ustedes, señores del Partido Popular, que sería mejor no dejar marchar a los que ya tenemos crecidos y bien formados en lugar de esperar a los que están por venir? Y ya, para concluir, sí le quiero decir a la bancada del Partido Popular que, desde luego, como el señor Rajoy, su presidente y su equipo de gobierno continúen proponiendo y planteando las políticas que se han implantado hasta el momento, desde luego se le recordará a este gobierno a lo largo de la historia como el gobierno que odiaba a las mujeres. Por tanto, nosotras parimos, nosotras decidimos. Bien. Pasamos a votación. Votos a favor de la moción. Abstenciones. Votos en contra. Con el voto de calidad del presidente decae la moción. Pasamos al punto número 26, en este caso moción presentada por el Grupo Iniciativa Popular Ovetense para la rehabilitación de la antigua cárcel del partido de Úbeda. Tiene la palabra la señora Humanes. Sí. Muchas gracias, señor Robles. Nuestra ciudad cuenta con la parcela Cita en la Avenida de la Libertad 27, conocida como antigua cárcel de partido, sobre la que existe edificación del antiguo centro penitenciario de Úbeda. La misma pertenece al Estado por desafectación en virtud del mandamiento administrativo de 15 de junio de 2007. Por su parte, el Ayuntamiento de Úbeda considera este inmueble del máximo interés urbanístico de cara a darle usos que sirvan de espacio dinamizador del espacio urbano en el que se ubica. En nuestra opinión, este inmueble singular de estilo neomudéjar debe ser restaurado, rehabilitado y puesto en valor para evitar su ruina inminente y dotar
de mayores recursos sociales y dotacionales a la ciudad. Por su parte, el Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura del lugar de memoria histórica de Andalucía y el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía, tiene por objeto, como así indica en su artículo 1, la creación y regulación de la figura del lugar de memoria histórica de Andalucía y el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía. En este sentido, el desarrollo de su articulado y particularmente lo dispuesto en su capítulo 1 sobre los lugares de memoria histórica de Andalucía, se viene a realizar una definición de los mismos, así como lo que ello conlleva, además de las medidas que las administraciones públicas deben adoptar para preservar los lugares de la memoria histórica de su desaparición. El artículo 4 establece que los lugares de memoria histórica de Andalucía serán inscritos de oficio en el catálogo correspondiente, siendo así este singular edificio, por los acontecimientos acaecidos en él, es merecedor de ser incluido como símbolo de concordia. Por todo lo expuesto en las líneas precedentes, Iniciativa Popular Ubetense solicita que por este Pleno municipal sean adoptados los siguientes acuerdos. Que por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda se inicie el procedimiento para la declaración de la antigua cárcel de partido de Úbeda como lugar de memoria histórica y su inclusión en el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía, elevando dicha petición, así como indica el decreto regulador, al Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica. Que una vez obtenida la declaración y efectuada la consiguiente inscripción en el mencionado catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía, este espacio sea preservado como así indica el decreto de referencia. Que el uso o usos que se le otorgue a dicho inmueble sea acordado por los órganos municipales colegiados de este Ayuntamiento ubetense. Muchas gracias. Gracias, señor Humanes. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros en esta moción vamos a votar que sí. Vamos a votar que sí. En primer lugar, porque efectivamente nosotros queremos recuperar para la ciudad este edificio. En segundo lugar, que queda descubierto los fines especulativos que tiene el Ministerio cuando lo saca a la venta, por esas dos razones. Pero al mismo tiempo tenemos que reprocharle a ustedes la incoherencia que aquí invocan una ley de memoria histórica que hace una moción o dos que hemos estado viendo y ustedes no la han apoyado. Entonces, bueno, pues sí, es lo mismo, es lo mismo. Hemos hecho alusión a una memoria histórica, ustedes también hacen aquí alusión y antes no la han apoyado y aquí la esgrimen para darle viabilidad a su exposición a su moción. Nosotros, ya digo, vamos a votar que sí por las dos razones anteriores, porque, bueno, para evitar los fines especulativos y para tratar de recuperar un edificio histórico y, además, muy emblemático para la ciudad. Por tanto, cuenten con nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra el señor Olivares. Muy bien, muchas gracias. Desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar esta moción, señora Humanes, pero tengo que decirle que tenemos algunas dudas al respecto del planteamiento que ustedes hacen y las vamos a exponer. Pero decirle que vamos a apoyarla porque nos parece una verdadera barbaridad lo que el Gobierno central ha propuesto de vender un espacio público, un espacio además situado en una zona magnífica y que podría tener un aprovechamiento social estupendo. De hecho, en los gobiernos socialistas, en los diferentes gobiernos, tengo que decir que hemos procurado siempre llegar a un acuerdo con los diferentes gobiernos del Gobierno central, cuando ha gobernado el Partido Socialista y el Partido Popular, con respecto a este espacio. Nosotros entendemos que la parte que ocupa el edificio concreto de la antigua cárcel, creemos que no va a tener ningún problema para ser declarado, como ustedes proponen en su moción, lugar de memoria histórica. Y es más, yo le hago aquí en vivo pues una propuesta, y es que sea declarado como centro de dinamización social y cultural, para que se ponga a disposición ese espacio, lo que es la antigua cárcel, a disposición de la ciudadanía en general, pero particularmente tenemos conocimiento de asociaciones y colectivos de diferentes caracteres de la ciudad que tienen necesidades de espacio para realizar su actividad. Y creo que el centro cumpliría en ese sentido una magnífica labor, con lo cual hago esa propuesta. Pero ¿cuál es la duda que tiene el Partido Socialista? El resto de terreno que complementa a ese edificio.
Entendemos que quizá esa parte pueda tener problemas para ser declarado lugar de memoria histórica y que hay que buscar una solución también de aprovechamiento para todo ese espacio. Y que entendemos que eso se tiene que ver en la comisión o en las comisiones correspondientes para buscar entre todos una solución. Con lo cual, a ese respecto, estaríamos de acuerdo con ustedes en que este tema se vea a la mayor brevedad ya en las comisiones y que si el equipo de Gobierno no lo convoca, pues nos proponemos desde el Partido Socialista para convocar comisiones a este respecto y buscar soluciones en este sentido. Nosotros, yo no voy a extenderme más, simplemente decirles que estamos de acuerdo con su moción, que entendemos que con una moción, si el Partido Popular no tiene intención de cumplirla, no vamos a hacer nada, con lo cual creo que el siguiente paso sería convocar una comisión para que se estudie este tema y que tenga el rigor que le da una comisión y que podamos frenar las intenciones del Gobierno central para esa zona de Úbeda que en nada benefician a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Por parte del Grupo Popular, ya le adelantamos que tenemos que votar, vamos a votar en contra de la moción, pero por una razón muy sencilla. Se alude al decreto 264/2011 y en el artículo 4 sencillamente lo que pone es que el procedimiento para la declaración del lugar es competencia, se iniciará de oficio y es competencia de la persona titular del comisariado para la recuperación de la memoria histórica. Por lo tanto, este ayuntamiento entiende este grupo que no tiene competencia para instar de oficio ese tema porque así lo regula el Real Decreto. Y, bueno, me sorprende cómo ahora se hable de recuperar ese espacio, que además iba en el programa electoral del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones del 2011, repasando el programa electoral, decía que en ese espacio iba a hacer todo eso que dice usted, centro de barrio, lugar de ocio, un montón de cosas. Pero claro, como suele pasar siempre y suele pasarle sobre todo al Partido Socialista, las cosas se ponen en los programas para no cumplirlas. Porque dígame usted qué razón había teniendo el Gobierno central socialista, la Junta de Andalucía socialista, la Diputación socialista y el Gobierno local socialista, y habiéndolo llevado en eso en el programa electoral, dígame usted qué razón había para que en 4 años de Gobierno socialista no se haya movido ni una sola piedra. Dígame usted, desde el 2007, ha sido un error. Señor alcalde, es la moción de desde el 2007. Le ruego que no señora hagamos Leiva, estoy en el uso de la palabra. Sí, pero es que Entre el una moción de 2007, IPDU. he escuchado muchos mítines en el día de hoy en este salón de pleno. Por lo tanto, en el 2007, usted haga lo que quiera. En el 2007, el Partido Socialista llevó en su programa electoral la inclusión de hacer todo eso que usted ha dicho. Y le repito, desde el 2007 al 2011, en esos 4 años, no había ninguna razón para no hacer absolutamente nada. Previamente sí que nos quitaron el uso de ese edificio y en la legislatura 2003-2007 sí que se apresuraron a dar instrucciones al Gobierno central socialista y nos echaron de esas instalaciones como perros, porque nos echaron de un día para otro intentando apropiarse de todo el material de mantenimiento que utilizaba este ayuntamiento para el mantenimiento de la ciudad. Y hubo que hacer muchas súplicas y muchas gestiones para que al menos poder sacar el material. Ya dijimos en ese momento, el Grupo Popular que gobernaba esta ciudad con el apoyo del Partido Andalucista, que no entendíamos el porqué de esas prisas y que si realmente se iba a hacer allí algo, pues que se hiciera. Pasaron los años, no se hizo absolutamente nada, y pasaron los otros 4 años y no se hizo absolutamente nada, como tantas y tantas cosas y tantas promesas incumplidas. Por lo tanto, al menos déjeme que me sorprenda por esta inusitada opción de querer hacer ahora allí muchas cosas. Y les recuerdo a todos que independientemente que ese edificio y ese solar sea titularidad del Gobierno de España y que, lógicamente, si hubiéramos estado allí con alguna que otra función, como pasa en otros sitios de España, no hubieran hecho lo que ha hecho el Gobierno ahora mismo, que es poner a disposición, lógicamente, solares e inmuebles que no tienen absolutamente ningún uso.
Por lo tanto, insisto, si estuviéramos allí en este momento, pues seguramente no pasaría esto. Veo también un poco de incoherencia por parte de Izquierda Unida cuando antes, por unos simples escudos en los inmuebles, parece ser que era un atentado y una amenaza y un recordatorio de las cosas que pasaron en la Guerra Civil. Y ahora defienden a ultranza con esta ley que es contradictoria, porque parece ser que es una ley de memoria histórica, pero selectiva. Y ahora sí quieren mantener ese edificio donde realmente sí que se produjeron hechos muy lamentables, y ese sí quieren conservarlo. Pero esas plaquitas que hay en edificios que nada tienen que ver con lo acontecido en la Guerra Civil y en edificios donde absolutamente ningún hecho punible se produjo, sí quieran eliminarlo. Por lo tanto, insisto, por motivos de que la ley entendemos que es contradictoria, por esa incoherencia y, sobre todo, y con todo el respeto, porque entendemos que no somos competentes, según pone el Real Decreto 264/2011, porque de oficio tiene que hacerlo, como ya he dicho antes, la persona titular del Comisariado para la Recuperación de Memoria Histórica. Por todos esos motivos, este Grupo Popular va a votar en contra. Tiene la palabra, señora Humanes, para el cierre del debate. Vamos a ver, voy a empezar cerrando esta moción agradeciendo tanto a Izquierda Unida como al Partido Socialista el que nos respalden en la presentación de esta moción. Nos dice Izquierda Unida que no hemos aprobado su moción. Les recuerdo que nos hemos abstenido y que no ha decaído por nuestra culpa, sino por la inasistencia de uno de los miembros de esta corporación. Y les recuerdo que hemos argumentado que en parte sí aprobábamos su moción, que uno de los acuerdos sí los aprobábamos. De todas maneras, le agradecemos al Grupo de Izquierda Unida el que nos apoyen. Con respecto al PSOE, nosotros también compartimos las dudas con respecto al tema de los usos que se pueda destinar este espacio en este sitio emblemático de nuestra ciudad. Nosotros, como bien explicamos en la exposición de motivos, nos gustaría, sería deseable que fuera un espacio dinamizador socioculturalmente de esa zona de la ciudad, pero sí entendemos, como así lo hacemos constar en los acuerdos de la moción, que debe de ser los órganos colegiados de este ayuntamiento quienes decidan los usos. Por supuesto, nosotros sí estamos de acuerdo en que nos pongamos a trabajar desde ya para que se vayan adoptando acuerdos que sí sean eficaces, que sí sean operativos en este asunto. Sí es verdad que, señor Olivares, no puedo estar de acuerdo con que no se haya producido cierta confrontación en momentos determinados entre el Partido Socialista y el Gobierno central en momentos puntuales en las negociaciones. Yo quiero también hacerle un poco hacerle recordar que sí es verdad que ha habido confrontaciones en algunos momentos. No obstante, como he dicho con Izquierda Unida, sí. Como he dicho a Izquierda Unida, le agradezco su apoyo, y los usos de estas instalaciones yo creo que sería después cuando sería el momento de decidirlo. Con respecto a la aportación que hace el Partido Popular, señor Robles, antes le he hablado de que usted no manifiesta sonrojo. Yo no voy a hablar ya de sonrojo ni de la emoción de vergüenza, que es una emoción que en muchos casos es bastante adaptativa. Le voy a hablar de responsabilidad. Señor Robles, usted se comporta de una manera irresponsable con respecto a este asunto, como con otros muchos, lamentablemente. Usted, a partes iguales, no sé ponderar realmente qué parte tiene de peso en su decisión de votar en contra de esta moción. Iniciativa Popular Ubetense no va a tirar la toalla, como usted parece que ha hecho, con el tema de la reversión y la adquisición de estos terrenos para el ayuntamiento, porque entendemos que somos no los legítimos propietarios, pero moralmente sí somos los propietarios de este espacio. Moralmente sí, y tenemos que poner a nuestra disposición y tenemos que utilizar todos los medios que podamos
por responsabilidad, señor Robles, todos los medios que podamos para que estos terrenos reviertan en beneficio de nuestra ciudad. Usted habla, como le decía antes, a partes iguales, condicionado por el resentimiento, señor Robles. Déjese usted de resentimiento, por el resentimiento por la forma en la que fuimos desalojados de ahí. Señor Robles, vamos a ponernos a trabajar por nuestra ciudad. Y la otra parte, señor Robles, la otra parte que no sé ponderar, que digo equilibrio, pero que quizás sea mucho más pesada en su decisión de votar en contra de esta moción, es el seguidismo del que hace usted gala, el seguidismo político y la resignación hacia los mandatos de la formación a la que usted pertenece. Efectivamente, usted dice que este alcalde no es competente. Aquí el único competente que hay, el único que no es competente es usted y lleva de cabeza a no ser competente a ninguna de las personas de su equipo de gobierno. Lamentamos profundamente que prime los intereses de su partido, que actualmente ocupa el Gobierno central, por encima de los intereses de quienes le han sentado en ese asiento, señor Robles, de quienes le han sentado en ese asiento. Tirar la toalla, como le he dicho antes, debería de ser motivo de sonrojo para el alcalde que preside esta corporación y que preside este ayuntamiento. Muchas gracias. Se ha cerrado el debate, señor Crespo. Señor Crespo, nadie está manejando, se conecta o no se conecta. Nadie maneja el aire. Que vamos, que no hay ningún... Vamos, si se puede desconectar, se desconecta y... Sí, pero que se desconecta. Pero vamos, que aquí no hay manipulación ni manejo. Normalmente... Normalmente se pone o no se pone y ya está. Miguel, ¿puedes desconectar? Vale, de acuerdo. Nos vamos a desconectar. Bien. Bueno, pasamos a votación. Votos favorables a la moción. Votos en contra. Se aprueba con los votos de Iniciativa Popular, Grupo Socialista e Izquierda Unida. Bien. Pasamos al punto de ruegos y preguntas. Perdón. Les recuerdo que está prohibido exhibir símbolos, letreros. Está prohibido. En un reglamento que aprobamos todos los concejales de este equipo de gobierno. Y por lo tanto, o retira todo el mundo ahora mismo las camisetas o suspendo el pleno. Pues suspendo el pleno. Se levanta la sesión. Los reglamentos son para cumplirlos. ¡Hala! Les recuerdo que también está prohibido hablar. Bueno. Está prohibido hacer escándalo. Me parece muy bien. Yo espero que se quede todo grabado y tendrá sus consecuencias. Muy bien. Ustedes consideran que esto es incorrecto y ustedes lo apoyan, me parece muy bien. Nada, pues ya tendrá sus consecuencias.